Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través del streaming de CIMAC y también a través de las redes sociales. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carvente, hola a todos, hola a todas y pues bienvenidos al programa. Es correcto. Hoy, May, vamos a estar platicando de una temática interesante que tiene que ver justo con las acciones del Estado, ¿no? Lo que el Estado le toca hacer en la temática, pues, de violencia contra las mujeres. Hoy vamos a platicar sobre los programas de erradicación de la violencia, perdón, contra las mujeres y tenemos una invitada muy especial. ¿Te parece si empezamos? Adelante, vamos a comenzar, que es un tema muy importante ahorita. Sí, claro. Ujú. Pues mira, hemos estado platicando durante los programas que hemos tenido que pues al final la violencia contra las mujeres no es como algo netamente focalizado en un territorio, sino más bien es una problemática pues mundial, ¿no? Ya de pronto desde diferentes espacios, organismos internacionales, también ciertos países han trabajado en no solamente visibilizar el problema, sino también atenderlo pues a través de políticas, ¿no? Como cuestiones de prevenir, de atender, de sancionar o erradicar este tipo de violencia, pues se obliga a de alguna manera responder a este fenómeno social, pues para garantizar esta vida libre de violencia. En nuestro país sí sabemos, ¿no? Lo hemos estado documentando, que estamos en un contexto cultural y social muy específico que marca pues algunos retos y que lo que sí podemos darnos cuenta es que aun cuando tenemos diferentes normativas y demás, todavía seguimos contando con altas tasas de violencia, pues feminicida, doméstica, violencia estructural, sistemática. Y justamente lo que queremos hacer hoy en este programa es que revisemos cuáles son los enfoques de la política pública, de qué tienen que o qué tiene que contemplar los marcos normativos justo para lograr esta eliminación de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Como lo hemos estado mencionando en otros programas y hemos hecho programas en específico, tenemos diferentes instrumentos, tanto internacionales como nacionales, en cuanto al tema de la atención de la violencia contra las mujeres. Convención Belém do Pará, Convención de la CEDAW. Aquí en nuestro país tenemos la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estos son como que los instrumentos fundamentales, aunque no quisiera decir que son los únicos, porque cada temática tiene sus particularidades, pero sí entender que al menos estos instrumentos en un primer momento quisieron visibilizar que hay discriminación por tener la condición de mujer. En estos contextos se relacionan mucho las cuestiones de la violencia y que reconocer que existen estas violencias en diferentes ámbitos y que son de diferentes tipos, pues obliga a que primero las visibilicemos, que es lo que hace la Ley General de Acceso, ¿no? Reconocer que se dan estos tipos de violencia y estas modalidades. Y eso obliga a que, pues a nivel estatal, pues creemos un mecanismo de protección o herramientas de protección desde ese matiz. Entonces, hemos platicado que se han reconocido, les decía, violencia física, psicológica, patrimonial, etcétera, ¿no? De todo lo que en su momento hemos platicado. Pero justamente cuando hablamos de la normativa nacional, como que de pronto nos quedan estas ideas de, de que de pronto el Estado como que viene así en su manto de iluminación a arreglar las cosas y no hay que olvidar que mucho de hoy día la normativa justo surgen como obligación de los compromisos internacionales. Entonces, por ejemplo, temas como la Convención Belém do Pará, ¿no? O temas como la CEDAW no solamente hablan en una parte como de derechos, ¿no? Decir, ah, bueno, las mujeres tienen derecho a esto. Deberíamos de buscar hacer tal cuestión en términos como sociales, ¿no? En la cuestión de los estereotipos y demás, pero también lo importante de estos instrumentos es que habla de las obligaciones del Estado que tiene para efectos de atender la discriminación y la violencia. Entonces, por ejemplo, en estos dos instrumentos vamos a encontrar la Convención Belém do Pará y en la Convención CEDAW
hablan de trabajar en temas de los principios de igualdad, que se condenen todas las formas de violencia y de discriminación, pero también que contemos con esas medidas adecuadas para pues poder contar con estas o eliminar más bien estas prácticas que discriminen a la mujer y que estas prácticas o al menos estas medidas son de diferente índole, ¿no? Legislativas, procedimientos institucionales. Además, también van más un poquito a determinar que cuando haces un diagnóstico, ubiques cuál es esa normativa que de alguna manera genere tratos diferenciados, ¿no? Como que parecería que es una norma que no genera una afectación, pero que cuando la aplicas sí se ve esas distinciones. Entonces nos dicen que hay que ubicar esas normas, hay que tener medidas especiales para ayudar a las víctimas, modificar estos patrones socioculturales, que tengamos una legislación interna justo que permee con todos estos elementos, que existan medidas de protección, que trabajemos con esas leyes que están de alguna manera pues tolerando la violencia contra las mujeres, que pues trabajemos en la parte de la reparación, que estemos en esta parte también de modificar los patrones socioculturales, no nada más a nivel, digamos, como relacionamiento individual, sino desde el enfoque de pronto de las instituciones, ¿no? Porque pues lo hemos platicado. A veces una institución puede ser muy progresista, pero está conformada por individuos. Y si los individuos no han trabajado en la capacitación, en la sensibilización, pues van a replicar muchos de esos patrones socioculturales negativos que tenemos a nivel social, ¿no? Y eso va de la mano con trabajar con políticas de educación, de capacitación, al personal que tiene que ver con la administración de justicia, pero también a la propia población y contar también con servicios especializados, bases de datos, los enfoques especiales y diferenciados para atender las particularidades. O sea, al final es como esos pisos mínimos que a nivel estado deberían de implementarse y que de alguna manera a nivel pues internacional esto es lo que deberíamos de tener general, pero ahora tu estado en lo local haz tus ajustes necesarios para que se apeguen a estos lineamientos, ¿no? Y entonces, May, cuando hablamos de políticas públicas internacionales, ¿de qué hablamos o cuál es como el sentido? Bueno, aquí ya tú nos diste todo un panorama, ¿no? De cómo va el tema nacional, de que mucho viene arraigado o de alguna manera trae una línea, una instrucción por estos instrumentos internacionales, que lo más, como dices, ¿no? Los que más resaltan, pues son la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que aunque no son los únicos, como dices, pero pues sí son como piezas fundamentales o instrumentos que de alguna manera fueron los que detonaron esta creación de leyes, de programas, de mecanismos que van enfocados a erradicar esta violencia en contra de las mujeres, ¿no? Hay otro tema importante que es a nivel mundial la Agenda 2030, ¿no? Esta es muy Ujú. conocida por todos, es la Agenda para el Desarrollo Sostenible y en específico en su objetivo 5 se enfoca en promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia. Lo ven ellos como un elemento central para un desarrollo social, ¿no? Y que no hay cómo discutir ese enfoque que ellos le dan a este objetivo número 5. Hay programas también impulsados por la ONU Mujeres. Estos programas, pues, son muy destacados y hay una iniciativa que me llamó mucho la atención que se llama Únete. Esta iniciativa es para poner fin Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Fue lanzada en el 2008 y establece un marco integral para sensibilizar sobre la violencia de género, mejorar políticas públicas y garantizar también la rendición de cuentas de los gobiernos. La rendición de cuentas es parte también importante para que esta erradicación
tenga frutos, ¿no? No es, es Ujú, prevenir, es sancionar, pero también rendir las cuentas de cómo los gobiernos están realmente llevando a cabo sus programas, cómo están ocupando el presupuesto, quiénes son las personas que pueden estar dentro de estos programas, cómo los están desarrollando. Entonces, a mí me parece importante esta campaña y bueno, esta campaña también promueve acciones coordinadas a nivel global y local, como son los 16 días de activismo en contra de la ujú, violencia de género. Y que pues obviamente se trata mucho de sensibilizar, ¿no? Es increíble que hoy en el 2025 tengamos que seguir explicando del por qué es necesario visibilizar, pero bueno, estas campañas, esto es lo que tratan de transmitir, ¿no? Hay otro programa clave que es la iniciativa Spotlight. En América Latina, esta iniciativa ha trabajado para reducir el feminicidio mediante la creación de sistemas de alerta temprana, de capacitación a operadores de justicia y campañas para desafiar las normas patriarcales. Entonces, este programa a mí también me parece de los más importantes porque pues la capacitación a operadores de justicia no es sencilla, ¿no? ujú, Entonces, trae ahí toda una estructura y pues la alerta temprana, sabemos todos los que estamos dentro de esto que es importante, es de lo más relevante dentro del tema de la violencia contra las mujeres, cuando tienes que detectar a tiempo, ¿no? Y entonces estos programas reflejan también el compromiso de la ONU Mujeres con este enfoque integral y multilateral que combina la acción política, pero también la social y comunitaria. Entonces, esto me parece de gran relevancia, estos programas, fuera de estos dos pilares que tú comentabas. Y ujú. bueno, Andamos no sobre sé si los quieras que tiempos. vayamos a, Sí, justo eso te iba a decir, para poder regresar al contexto mexicano. justo, justo. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, estamos de vuelta en el programa. Estábamos platicando todo este contexto jurídico, social respecto a la violencia en contra de las mujeres, todos estos instrumentos, mecanismos, programas que se han venido implementando para erradicarla. Y bueno, en México ya nos platicaste tú, Norma, de cómo está el marco legal, pero bueno, desde luego lo primordial se encuentra en la Constitución, ¿no? Nuestra Ujú, Constitución, la Carta Magna, ahí es donde tenemos, pero la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia es el parteaguas, ¿no? Aquí esta ley se promulga en el 2007 y pues ahí vienen muchas de las bases y que nos pueden servir para este tema. En el ámbito penal también tenemos en el Código Penal Federal, en los códigos locales, cómo se tipifica el feminicidio como un delito grave. Aquí no nos da mucho tiempo de ahondar en el tema, pero pues es toda una historia y toda una carrera y todo un desafío el lograr que se tipificara el delito, ¿no? Entonces, México también está vinculado a estos instrumentos internacionales que ya hemos platicado, la Convención de Belém do Pará y de la CEDAW. Pero bueno, en México también existen sistemas de protección y de atención a víctimas. Estos sistemas de violencia, a víctimas de violencia en nuestro país están diseñados para garantizar seguridad, para tener un acceso a la justicia y para la reparación del daño. Entre estos mecanismos clave se encuentran las órdenes de protección, medidas urgentes y temporales que buscan salvaguardar la integridad física y emocional, porque también es un punto importante, de las mujeres en situación de riesgo. A veces pensamos que el solo protegerlas de un tema físico es suficiente, pero no, ellas pues traen un tema también emocional que es importante atenderlo y bueno, se ofrece
por su parte, los centros de justicia para las mujeres ofrecen un modelo integral de atención, brindan servicios jurídicos, psicológicos, médicos y ¿por qué no decirlo así también, de empoderamiento económico en un solo espacio? No es algo integral bajo un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género. Cuando una mujer es violentada y llega a uno de estos centros, es necesario atender desde diferentes puntos para que pues ellas puedan ir teniendo otra vez esta confianza en ellas mismas, ¿no? A nivel estatal y municipal, también operan los refugios para las mujeres en situación de violencia que proporcionan alojamiento seguro y asistencia integral a las mujeres víctimas y a sus dependientes. Que de este tema ya tú nos platicarás más adelante porque hace poco estuvimos en una reunión en donde Ajá, escuchábamos ahí algunos temas sobre los refugios que nos quedamos preocupadas, ¿no? sí. Este sí fue un tema ahí relevante, pero bueno, ya tú nos platicarás más a detalle, pero de manera general les contamos pues que son estos programas, que son estos sistemas de protección que México brinda Ujú. a todas las mujeres, ¿no? Que han sido vulneradas en algún derecho o que tienen esta situación de violencia. Pero un punto importante aquí, más allá de de todos estos instrumentos, de todos estos sistemas, mecanismos, programas, pues también hay un punto medular que es la prevención y la sensibilización social, ¿no? Aquí la prevención y la sensibilización, pues son pilares fundamentales en la lucha contra la violencia, ¿no? El tratar de evitar que estas causas estructurales y culturales se sigan dando, se perpetúen, pues es de lo más relevante y es uno de los desafíos más grandes que tiene el Estado, pero también en conjunto con la sociedad. Esto me parece que es de lo más importante y estas estrategias que tiene el Estado, pues se deben de enfocar en la promoción de la igualdad de género, en la deconstrucción de estereotipos patriarcales y la educación sobre derechos humanos desde edades tempranas, ¿no? Tempranas sí hablamos desde pequeños, que es algo que, por lo menos no sé tú, Norma, pero en mi época es algo que no se Ujú. tocaba, ¿no? No se platicaba como tal, ni siquiera estaba visibilizado. Y pues bueno, para ello vienen campañas de conciencia y educación hacia la sociedad. Hay unas también importantes que también campañas que se iniciaron en colaboración con la ONU, como Rompe el Silencio, como Únete, que ya les había comentado. Y bueno, en el ámbito educativo también hay programas como Escuelas Libres de Violencia, que se integran a esta perspectiva de género en los planteles de estudio, fomentan la igualdad y el respeto desde edades tempranas, ¿no? Aquí también uno de los puntos importantes es que estas iniciativas además de esta sensibilización, tengan un impacto relacionado con esta continuidad, ¿no? Tiene que haber una financiación también importante, no podemos hablar mucho en este tema, ahondar mucho, pero bueno, el tema de financiación es importante. Y por último, en este aspecto, el tema de los medios de comunicación y las redes Ujú. sociales es de lo más trascendente en esta época. Es importante la responsabilidad con la que se deben de dirigir estos medios de comunicación porque desempeñan un papel crucial las redes sociales en esta prevención de la violencia en contra de las mujeres y pues tienen que ser responsables con la información que dan, pero también es importante estos movimientos globales que tienen, ¿no? Hubo uno de hashtag #MeToo que han también han tenido un buen impacto. También hay otra que se llama Ni Una Más, ¿no? Ujú. Entonces, estos, estas olas dentro de las redes de comunicación han sido buenas, pero también tienen que trabajarse de una manera muy responsable. Entonces, bueno, ahora sí te cedo la palabra para que nos platiques un poquito más sobre la atención y protección a las víctimas.
Sí, tú bien lo has mencionado que uno de los elementos son los refugios, ¿no? Hay toda una reglamentación en relación a esta temática. Pensemos que es como que la herramienta de una víctima que se ha salido de ese entorno de violencia y pues no la podemos regresar, ¿no? Es como, bueno, ya le iniciamos su denuncia. Muy bien, venga en 3 días, ¿no? Regrésese con su agresor. Entonces, el que el Estado cuente con refugios es de vital importancia y la nota que de pronto nos enteramos, ¿no? En esta reunión, en esta semana que acaba de pasar, pues sí, que de pronto pues no es algo prioritario para el Estado, que eso es lo preocupante, ¿no? Porque puede ser el discurso muy abierto de sí, combate a la violencia y demás, pero ¿de qué te sirve si no hay financiamiento, como bien lo mencionas, si no tenemos los insumos adecuados, si cierras centros de atención? De por sí, ¿no? No tenemos los refugios suficientes y ahora con una reducción pues es todavía más grave y en qué situación, porque una de las cuestiones que también tendríamos que valorar es el riesgo que de pronto tienen las víctimas, porque si hablamos del tema de feminicidio como la manifestación más grave de la violencia, eso quiere decir que antes hubo otros tipos de violencia. Entonces, entender que el refugio puede salvar vidas, sí puede cambiar la forma de entenderlo como política pública. Pero también hablamos de líneas de atención para mujeres en situación de violencia, hablamos de políticas de reparación integral, ¿no? Al final se ha cometido un hecho delictivo, ¿no? Pensemos en un acto como feminicidio, como lesiones y demás se ha cometido una afectación y necesitamos reparar y reparar de muchas formas, porque también pensemos que las víctimas, aquellas que han quedado vivas, ¿no? Van a necesitar muchas atenciones y es necesario que el Estado les ayude. Y las víctimas indirectas de feminicidio, pues evidentemente el impacto del hecho victimizante va a ser mayor y sin lugar a dudas necesitamos atender todas esas problemáticas. Además, también tiene mucho que ver, y parte de esto de la atención a víctimas, algo que a veces desdibujamos desde la política pública, tiene que ver con las acciones de justicia. Porque sí, sí tenemos instituciones especializadas, sí de pronto se habla de diferentes lineamientos que de pronto deberíamos de tener para brindar la atención, pero también si no tenemos la suficiente capacitación y sensibilización, em, no vamos a poder tener, no vamos a ver reflejado un impacto directo en los temas de la investigación de un hecho delictivo derivado de una violencia de género, porque lo hemos estado platicando a lo largo de todo este programa en las diferentes temporadas. Sí hay obstáculos muy evidentes en cuanto a la investigación y en la sanción de delitos de violencia de género. Y el acceso a la justicia sí es algo importante porque manda los mensajes a la sociedad. Este tipo de violencias no están permitidas, por eso las investigamos con toda su dimensión y sancionamos. Pero si ni siquiera investigas bien y no llegas a reparaciones, entonces mandas el mensaje a la sociedad de que no importa y está bien. Entonces, sí tenemos hoy día no solamente la política pública que sale de los mismos instrumentos, tanto nacionales, y que eso obliga a que internacionales, perdón, y que eso obliga a que lo nacional se adapte, pero también tenemos casos pues ya pronunciamientos desde el ámbito internacional para decir, pues las cosas que no estamos haciendo bien. Y ahí también se van fijando obligaciones que tenemos como Estado. Entonces, hablar de política pública o hablar de estos programas de atención y de erradicación a la violencia no nada más es un mero discurso ahí retórico para que nos veamos bien en las fotos, sino esto tiene que ser un compromiso real para entender que podemos estar salvando vidas. No solamente de la mujer que está siendo afectada, sino de todo su entorno que de pronto permea, ¿no? Pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si vamos a una pausa para darle pues la bienvenida a nuestra invitada? Muy bien, adelante, vamos. Muy bien, pues regresamos. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61.
y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa, estamos en Reivindicando Derechos y hoy nos acompaña pues alguien muy especial. Queremos presentar a la licenciada, bueno, ya doctorante, Tania Margarita Mercado Baza. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Barra Nacional de Abogados, tiene una maestría en Criminalísticas y Ciencias Penales por la misma institución. Ha tenido diversos cursos en violencia de género a raíz de participar en un proyecto de un centro de justicia para mujeres en Tlalpan y pues hoy día es doctorante de Derechos Humanos y pues también tiene este postdoctorado multidisciplinario. Tania, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida, Tania. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y ahora hablemos un poco sobre violencia de mujeres. Este concepto se ha desarrollado en varias perspectivas jurídicas y sociales y derechos humanos principalmente. Tenemos aquí que reconocer una problemática muy estructural de desigualdad de género y así también podemos ubicarlo como un problema global que afecta a derechos humanos y dignidad de personas en lo general. Ujú. Y Tania, de pronto en esta cuestión de las violencias, ¿cuáles son los tipos que tú identificarías más constantes en nuestro país? Pues en ese tenor de violencias, los más reconocidos son la psicológica, la física, la patrimonial, la económica, la sexual y también hay modalidades de violencia que se presentan en el ámbito familiar, laboral y docente, en comunidades institucionales, política, digital y mediática. Tania, aquí ya platicamos un poquito a lo largo del programa con Norma de todos estos instrumentos internacionales, de todos estos programas nacionales que tenemos también y que pareciera que todo va encaminado a que esta violencia contra la mujer pueda o logre en algún momento ser erradicada, a lo mejor no en su totalidad, pero sí tendría que ser como a un corto, mediano plazo, ¿no? Pero no vemos como resultados muy tangibles. ¿Y tú cuáles crees que son estos principales desafíos para implementar programas eficaces de prevención de la violencia de género, tanto a nivel global y en México? Bueno, primero establecen compromisos vinculantes. Estos nos garantizan una igualdad de género para la protección integral de derechos de las mujeres. Tenemos también organismos internacionales como es la CEDAW y también el Acuerdo de Belém do Pará. Son reconocimientos a nivel estatal también que nos dan esa garantía. Ujú. Y de pronto, pues habíamos estado platicando en el programa esta cuestión de sí tener estos dos instrumentos como tú bien lo mencionas y digamos que como para bajar esas obligaciones a nivel Estado dentro pues esos compromisos internacionales, pues sabemos que hay artículos específicos de estos instrumentos que dicen, ok, sí, pero a nivel Estado tú tienes que implementar estas acciones. Y dentro de esas acciones se crea esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconocida como no solamente el primer instrumento en donde a nivel ya estatal reconocemos la problemática y obligamos de alguna forma al Estado a reaccionar, pero tal cual, ¿cuál tú crees que sea el impacto de tener esta ley en un país en donde pues nos han señalado que tenemos violencia de género de forma estructural y sistemática? Pues aquí se trata de sensibilizar en todos los aspectos esta violencia de género para también poder mejorar las políticas públicas y al final hacer una buena rendición de cuentas de los gobiernos. Con esta ley tenemos la incorporación de medidas de protección urgentes
donde también las víctimas se tienen programas de apoyo, órdenes de protección, como ya les he mencionado, a través de estos centros de justicia de mujeres. Y así ellas se acercan a un empoderamiento para poder salir de su etapa violentada. Ujú. Ok, Tania. Aquí, ¿tú crees que ha habido avances? Si es en caso de que tu respuesta sea positiva, ¿cuáles crees que sean estos avances derivados de los programas internacionales como los impulsados por la ONU Mujeres? En realidad vemos que vamos avanzando, pero paulatinamente. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos programas o medidas como, por ejemplo, vagones especiales para mujeres, para prevenir, que son acciones positivas que lleva a cabo el Estado, porque ya es tanta la generación de violencia que pues se ve imposibilitada a erradicar de un momento a otro. Entonces hay que ir pausándole momentáneamente y ayudando a las víctimas sin revictimizarlas todavía más. Revictimizarlas, ajá, es Ujú. correcto. Sí, porque también lo que hemos visto de pronto es que, y se ha platicado mucho estas temáticas del tema que generas tú la política pública, ¿no? Con la reserva de que ya sabemos que la política pública tiene que partir de un diagnóstico y eso nos pueda servir para la implementación y después de eso hacer un monitoreo y una evaluación, etcétera, ¿no? Pero fíjate, de pronto lo hemos platicado acá y no sé si tú también lo has compartido en el desempeño de tus funciones, que una parte sí es la acción del Estado, por supuesto, pero otra más los factores, pues tanto culturales y sociales que siguen perpetuando esta violencia contra las mujeres. Ahí, ¿cuál sería tu noción o tu visión en relación a estos factores sociales y culturales? Bueno, aquí también estos factores son individuales, también son familiares y factores comunitarios. Individuales, pues tenemos temperamentos, ¿no? Los genes biológicos, las complicaciones de nacimiento que tenga cada uno. En los familiares, pues también tenemos padres ausentes, violencia doméstica. En algunos factores comunitarios, eh, no sé, algún miembro puede pertenecer a una pandilla o puede estar en aislamiento o algún tráfico de drogas. Y entonces es ahí cuando surge la combinación de estos factores para generación de esta violencia. Eh, Tania, una vez que una mujer ya ha sido violentada, pues ya vimos, también nos comentabas tú, nos platicaba Norma, vimos un poco el tema de los refugios, ¿no? Que son una medida que en teoría debe de servir mucho para una mujer. Y también estos centros de atención para víctimas de violencia. ¿Tú cómo evalúas desde tu perspectiva cuál es el funcionamiento de estos lugares? Bueno, pues estos refugios para mujeres en situación de violencia son unos espacios que efectivamente están creados para garantizar esa protección y ese apoyo a estas víctimas de violencia que pues tienen enfoque con derechos humanos y perspectiva de género, pero a su vez también carecen de apoyo tanto económico como apoyo humano. Igual tenemos ciertas materias implementadas para el apoyo, porque se necesitan psicólogos, se necesita comunicación social, se necesita eh, terapia para empoderar a estas mujeres que han tenido este ciclo de violencia. Entonces, todo esto les permite reconstruir sus vidas y los refugios, obviamente, pues están gestionados por organizaciones a veces de sociedades civiles que pues forman parte de esta red que coordinan muchos esfuerzos para mejorar la eficiencia y hoy en día enfrentan muchos retos significativos porque, como les repito, no hay recursos y al no haber recursos también tenemos el factor de que se saturan por la necesidad de dar una mayor cobertura
a este grupo especial, ¿no? Tenemos también estos centros que se van creando y no son muy conocidos en regiones, por ejemplo, indígenas o rurales. Es ahí donde también tenemos una insuficiencia de recursos y también bastante saturación. Mm, y de pronto un poco, nuestro programa, como te lo había comentado, está enfocado más a acceso a la justicia, ¿no? Aunque sí tocamos como otras cuestiones. Y lo que sí hemos podido de alguna manera documentar y aprovechando tu experiencia en centros de justicia, que a veces no necesariamente este acceso en toda su dimensión es cubierto a cabalidad para las víctimas. Esto también tiene que ver mucho con la cuestión de, pues, de la falta de confianza, ¿no? Que a veces nos vemos en encuestas o comentamos con víctimas cuando tenemos este trato directo. Y lo común de pronto es decir, pues, ¿para qué voy y denuncio si no me van a hacer caso, ¿no? ¿Qué más de pronto puedo hacer? O a veces necesitan que casi, casi me esté muriendo, porque así no lo han dicho de verdad. Llevo y explico estas cuestiones y al final no ocurre nada, ¿no? Nos ha pasado y lo hemos platicado en el programa de un caso de una agresión sexual en el Estado de México, en donde fueron a un centro de atención a víctimas y pues básicamente no les dieron la atención, ¿no? Cuando quisieron pasar a la víctima a, pues a que rindiera su testimonio, pues en esta cuestión de la revictimización, como tú bien refieres, fue, pues, ¿cómo es que no me puedes dar el nombre, la dirección, todo de dónde está el agresor? O sea, como que si de pronto cuando nos fueran a agredir sexualmente, uno le dijera, a ver, un momento, por favor, ¿me puede dar su INE? Le voy a Tus sacar una generales. copia, sus generales, le voy a tomar una foto para que después, de pronto, pues cuando yo ya lo vaya a denunciar, tenga todos los elementos. Muchas gracias, caballero. Ahora sí, haga uso de mi cuerpo, ¿no? Parecería que son extremos, ¿no? Lo contamos de risa, pero entonces, ¿cuáles serían qué considerarías que son estas o cuáles serían las medidas apropiadas o que deben de adaptarse para mejorar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia? Efectivamente, como lo mencionas, necesitamos una reparación integral que abarque también restitución de derechos, esta satisfacción de la víctima que muchas veces con una disculpa es suficiente. ¿Por qué? Porque entramos en estos ciclos que llamamos ciclos de violencia, en la fase de la tensión donde aumenta esta intensidad y hasta termina la comunicación, ¿no? Después llega la fase de violencia que puede llegar hasta agresiones físicas o sexuales, como nos los comentas. Y al final llegamos a la última fase, ¿no? La fase de la luna de miel, donde te dice, bueno, ya discúlpame, ya no lo vuelvo a hacer, promete que no repite la violencia y continuamos ese ciclo. Entonces, esa reparación integral debe tener única y exclusivamente esos enfoques a la víctima para también recomendarle y enseñarle que con las experiencias de las generaciones pasadas, ella también puede lograr algo o exponer su experiencia para las próximas generaciones, porque esto exige muchas respuestas y servicios que pues son adecuados e inadecuados. Y también reconoce esos indicios, o sea, esos indicios al maltrato y cómo poder ayudarlas. Esa es una capacitación que también se necesita en estos refugios. Toda esta violencia o estos ciclos de violencia que a veces van sufriendo las mujeres, eh, en el mejor de los casos llegan a un refugio o en el mejor de los casos logran hacer su denuncia, en el mejor, no, hay como algunas vías, pero en la experiencia nos va diciendo que estos ciclos de violencia muchas veces terminan en feminicidios. Eh, Tristemente, por no tener una prevención temprana, por no tener una alerta a tiempo, por no tener una red de personas en las cuales apoyarte, o porque también fuiste a denunciar y no te hicieron caso. Hay muchas cosas que nos van llevando hasta que también, pues, estas violencias terminan en feminicidios.
Es complicado a nivel nacional las cifras que traemos, todavía la ideología que tienen muchas personas respecto de por qué existe el feminicidio, ¿no? Pero en tu experiencia, en todo lo que todos tus conocimientos, Tania, ¿qué estrategias consideras que pueden ser más efectivas para prevenir los feminicidios en México? Bueno, primero yo considero que es necesario fortalecer esta infraestructura de la comunicación hacia las personas y capacitarlas, hacerlas sensibles, especialmente a los contextos que se viven en la sociedad, en la alta demanda que se tiene de estos feminicidios. También surgieron a raíz de de la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque ya era un estado donde era convivencia y entonces esa convivencia a nivel ya solitario tenía como consecuencia desacuerdos, malas comunicaciones y terminaba en estos eh, drásticos feminicidios, ¿no? Y fíjate que en ese punto que tú bien lo mencionas, el discurso oficial en aquel momento pues, el encierro que todos teníamos, ¿no? Se decía, no, pero pues si no hay riesgo de que las mujeres estén encerradas, eso no está aumentando los casos de violencia de género. Claro, también hay que recordar que durante la pandemia, aunque si bien es cierto las fiscalías o las instancias de atención a víctimas pues no paraban, sí había menos personal, ¿no? Entonces era también como más complicado. Pero el discurso oficial era ese, de no está pasando nada y desde ahí de pronto los propios números daban cuenta de que era falso. No solamente evidentemente sí hemos visto una pequeña reducción de feminicidios, ¿no? En los históricos, pero curiosamente vemos aumentos en otros tipos de delitos que tienen que ver con violencia de género. Entonces, ni siquiera quiero aventurarme a decir que hay una política exitosa de erradicación de feminicidios, no. Pero si lo quieren al menos institucionalmente plantear así, la realidad es que pudieran estar bajando los feminicidios, pero están aumentando los delitos de violencia de género. Y eso en algún momento, por eso hablábamos también de pronto del riesgo feminicida, ¿no? ¿Qué tanto de lo que tú ya estás ubicando que están en riesgo en ellas, si no actúas de forma correcta, pues de pronto eso es lo que va a generar las afectaciones? Y bueno, retomando como la pregunta, ¿no? Que planteo hacer. Justamente mencionabas tú, Tania, y también lo hemos pues corroborado nosotras por ser parte de sociedad civil. A veces esas omisiones que de pronto el Estado no atiende, las cubre las propias organizaciones de la sociedad civil. Pero tal cual, ¿dónde ubicarías tú esas acciones directas que pues sociedad civil podría realizar para erradicar la violencia? Pues brindan apoyos inmediatos, ¿no? Y creamos, no sé, un instituto nacional de las mujeres, en líneas de llamadas, el 911, o sea, emergencia, para que de esta forma tengamos especializados los casos y se puedan tomar acciones inmediatas a efecto de pues llegar a un feminicidio. Ajá. Sí, y justamente, como bien lo refieres, estas acciones del Estado pues pueden ayudar a prevenir, ¿no? Que de pronto esas son, me parece que cuando hablamos de temas de violencia o temas de violaciones a derechos humanos hay que tener muy presente, y esto ya para ir cerrando porque tenemos que hacer nuestro corte, no hay que olvidar que cuando tenemos víctimas, tiene que ver también con la inacción del Estado. Si tenemos, no sé, por ponerles un ejemplo, ¿no? Si tenemos una calle en donde no le hemos invertido, ¿no? En infraestructura, no tenemos iluminación, no está pavimentado, eso pues aumentas más las oportunidades para la comisión del hecho delictivo y entonces es, pues sí, es más probable que cuando pasemos por ahí nos asalten, ¿no?
Pero de pronto también hay que entender que justamente esas omisiones y esas inacciones generan las afectaciones y de pronto no nada más podemos lavarnos las manos y decir, sí, pero el feminicida es Chuchito Pérez, ¿no? Sí, pero ¿qué tanto como Estado generaste ese caldo de cultivo para que este agresor cometiera ese hecho delictivo, ¿no? Y pues desde ahí tenemos esta noción. Pero andamos sobre los tiempos. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa comercial para seguir platicando de esto? ¿Están de acuerdo? Muy bien, De acuerdo. regresamos. Muy bien, pues entonces recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Nos pueden estar escuchando y viendo a través de las redes de CIMAC, a través del streaming. Y estamos hablando sobre los programas de erradicación de la violencia contra la mujer. Volvemos. Bueno, estamos de regreso en este programa que realmente ha sido muy, muy importante porque hablamos de un tema de la violencia en contra de las mujeres, todos estos programas y estas medidas que tenemos también de apoyo para estas circunstancias. Y hoy nos acompaña Tania, que nos ha estado platicando también dentro de toda su experiencia, cómo ha visto estos programas y estas medidas. Y Tania, aquí sé que son muchos los retos que se tiene para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, por lo menos en nuestro país, pero desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cuáles son estos principales retos, pero a corto y mediano plazo, que tú ves? Em, Tenemos muchos retos indispensables para fortalecer esta capacitación de género y aumentar los recursos a estas instituciones de justicia para asegurar este enfoque que atienda las necesidades muy específicas de las mujeres. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a corto plazo, crear más centros, más centros donde todas estas áreas tengan una capacitación específica para poder atender y dar más oportunidad a las mujeres que llegan en ese riesgo o con ese peligro. Y a mediano plazo yo considero que es muy esencial construir un sistema judicial que promueva una igualdad de derechos humanos a- enfocado a la eliminación de estas barreras, pero a los grupos indígenas, a los migrantes o a las personas con discapacidad, porque ese puede ser otro factor muy importante que también les puede estar generando violencia. Y estas personas, como están en este estado, no pueden ser defendidas, porque ni siquiera ellas mismas saben que están siendo violentadas porque las toman como su rol en ese funcionamiento familiar. Claro, sí, eso es como bien complejo. Pero justamente aprovechando tu experiencia y tu expertise en este trabajo que tuviste en el centros de justicia, eh, ¿nos podrías compartir cuáles fueron o qué ubicas como áreas de oportunidad, así como de aquí lo hicieron mal, hay que componerlo así? Y cuáles son las cosas que tú consideras que son buenas prácticas, que así como señalas que deberíamos de abrir más centros, esos centros qué deberían de tener sí o sí, porque sí funcionó con lo que tú pudiste detectar. Bueno, dentro de las áreas de oportunidad, estaban muy bien seccionadas las materias. Tenían médicos, tenían psicólogos y tenían un espacio justamente para tener insumos, su cocina bien organizada y espacios, ambientes minimalistas. Eso es lo que funciona en estas áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque ya no das espacio a crear tu mismo reflejo, quizá en una desorganización que traes derivada Mm, de tu modo de vivir, ¿no? ujú. Eso para mí funcionaba perfectamente porque podías ubicar cada lugar. Esta área era medicina y en medicina no encontrabas más que cosas médicas.
la enfermera o el médico, ¿no? Y ya sabías en qué lugar y había letreros que te indicaban. Incluso hay salones en la parte de abajo, donde es el área de espera, que te ponen periódicos murales encaminados a prevenir esa violencia o te ponen de acuerdo a las efemérides de la semana que vayan pasando y ese periódico mural, yo pienso que es buena práctica, pero hay que encaminarlo a temas más eh, como culturales, para que no cuando lleguen, luego lo primero que vean es, "Ah, me están violentando y llego a la violencia", entonces ver, no sé, poemas, ver dibujadas mariposas, ver dibujados otro tipo de elementos que te ayuden a distraer del ciclo que vienes pasando o ese momento que tienes. Eso para mí sería un buen funcionamiento. Esa sería una buena práctica. Y eso fue lo que yo me percaté. Incluso almacenaban, porque tenían eh, comida, cobijas, insumos para las mujeres, porque incluso llegaban a quedarse ahí, porque no, como tal, un refugio, Ujú. porque se salían sin llevar absolutamente nada, a veces incluso descalzas. Sí, sabes, te cuento, ahí nosotras hubo un tiempo, creo que, la verdad es que no me acuerdo el año, pero trabajamos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde Humanismo y Legalidad, que es la organización civil en la que trabajamos nosotras. Y, y una de las cosas, hicieron como una unidad específica de atención, ¿no? A víctimas. Y justo lo que decían es que ellos hacían esta recolecta de ropa por esto que tú mencionas, de pues sí se salieron, pero no tienen nada, ¿no? Y esta era más como una función ciudadana, porque en realidad no estaba en ningún reglamento ni demás, y los policías ayudaban en esta cuestión de pues, la llamada al 911 y que son los primeros que atienden la emergencia. Entonces decían, pues al final las llevábamos en la patrulla, les dábamos como estos enseres básicos que a veces no se tiene, las llevábamos, lo que sí me gustaba mucho de ellos es que decían que las acompañaban a poner las denuncias, pero ellos ya iban vestidos de civiles. Y entonces así como, ah, pues solo te acompañé a Titania porque vas a poner la denuncia. Y Mayra, que era la Ministerio Público, así de, ay, no, yo no las voy a atender y no me interesa. Y entonces ya cuando había este obstáculo al acceso a la justicia, entonces ya salían y soy el oficial tal, usted tiene que atenderla y entonces ya cambiaba como el panorama. Por desgracia ya no pudimos seguir acompañando ese proyecto, pero me parece que al final las buenas prácticas dan una visión generalizada de, pues también de la empatía, ¿no? De como servidores públicos deberíamos de tener para con las víctimas que no están pasando por un momento fácil. Y acercarse con un completo desconocido a decirles lo que ha sucedido en toda su vida o todo el contexto de violencia es complicado. No sé tú qué pienses, May. Pues yo en este aspecto sí me gustaría decir que no puedo generalizar que haya solo malas prácticas. Como dicen, hay buenas prácticas también. Me ha tocado afortunadamente también conocer a servidores públicos y servidoras públicas que son muy entregadas en su trabajo y que brindan esta red de apoyo que necesita una mujer violentada, que a veces están cortos porque los recursos con los que cuentan no son suficientes y la preocupación ellos se las llevan a sus casas. O sea, me ha tocado ver servidores públicos que ellos compran cobijas, que ellos hacen para que cuando llegue una mujer se sienta pues en un lugar seguro. Tristemente, el lugar menos seguro de una mujer, lo dice el INEGI, las estadísticas, es su casa, ¿no? Qué triste que tengan que ir a otro lugar en donde puedan sentirse seguras. Pues ya hoy en día también siento que esta violencia ya no solo es responsabilidad de atacarla del Estado, sino tiene que ser de manera conjunta con la sociedad debemos de dejar de pensar de por qué le hacen tanto ruido al tema de la violencia en contra de las mujeres, de por qué el feminicidio, de por qué la marcha, de por qué, o sea, es un trabajo, me parece, conjunto de concientizar, sensibilizar Estado.
sociedad. Entonces, y que las mujeres también me da no gusto, pero me da de alguna manera pues esta otra perspectiva de que si están subiendo las denuncias es porque las mujeres también se están atreviendo a hacerlo. Y esto Ujú. es algo importante y pues ahora a trabajar de manera conjunta todos. Sí, sí, sí. Y pues, Tania, no sé si, pues ya estamos por cerrar, estamos sobre los últimos tiempos para este programa. No sé si hay algo que le quieras decir al auditorio, algo que consideres relevante y que no te preguntamos. Es tu momento, Tania. Ok, muchas gracias. Bueno, en general, me parece que abordamos la mayoría de los temas y como decía Mai, el enfrentarse las víctimas a entrevistas invasivas, descalificadas, con impunidad y totalmente vacías de ética por parte de las autoridades, eh, pues también da mal aspecto a esta falta de sensibilidad hacia estas personas derivadas pues de las actitudes que conlleva cada servidor público, ¿no? Llamemos ministerios públicos, el mismo policía o inclusive los jueces, ¿no? Ujú, Que decía, hay otra vez otra, hay otra vez otra, pues iba a haber una, otra y miles, ujú, porque es un centro que pues está destinado a, pero ujú, si lo vemos con otro enfoque, un enfoque diferente de empatizar con la víctima, pues ya entonces diremos, ahora en qué podremos ayudarla, cómo podemos sacarla de ese círculo y que no se repita, que no lleguemos a ese círculo de la violencia en sus tres fases, ujú, que lo perdone y a la semana vuelva a tener ahí esa necesidad de refugiarse eh, y alzando las estadísticas. ujú. Sería todo. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias por tus aportaciones. Pues no nos resta más que pues despedirnos. Esperamos que este programa les haya sido de utilidad. Recuerden que nos pueden estar escribiendo, pues si tienen alguna duda sobre este programa o quieren que toquemos algún tema a través de las redes sociales de CIMAC o a través de, pues también escucharnos a través del streaming. Pues ahí estaremos. Mayra, lo último para cerrar. Agradecerte, Tania, que nos hayas compartido tus experiencias y pues que mujeres se animen a denunciar en caso de sufrir algún tipo de violencia. Pues Tania, muchísimas gracias por acompañarnos y pues te dejamos la puerta abierta de tu programa por si pues te interesa volver a platicar de algún otro tema, pues sin lugar a dudas estaremos muy contentas de tenerte acá. Muchas gracias, un placer. Felicidades por su programa. Gracias, gracias. Pues no, Gracias. no nos resta más que despedirnos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Gracias. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.